Hola a todos, mi nombre es Felipe Gutiérrez Pinto, soy psicoterapeuta de profesión, maestro y conferencista. En este programa platicaremos con amigos, expertos y no tan expertos de temas de la mente, relaciones y crecimiento, con la intención de brindarte diferentes perspectivas que te permitan construir y deconstruir las ideas que tienes del mundo que te rodea. Sean bienvenidos a Realidades. Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario que nos estén escuchando. Bienvenidos a un episodio más de Realidades, un episodio ya 2021 de esta nueva temporada con temas que pues ya habían estado pidiendo pero no habían encontrado a la persona ideal. Y el día de hoy estoy con la persona ideal, justamente para uno de los temas más interesantes que a mi parecer, siempre les he dicho, intento encontrar personas que sean o expertas o que tengan más formación al respecto a esto. Él, pues, es un colega, es un amigo, es alguien con quien trabajo. Es Iván, él es psicólogo clínico, tanatólogo. Su formación clínica está enfocada en adultos con alguna alteración emocional o mental. Y durante su formación clínica se ha formado en atención a personas con abuso de sustancias, enfermedades mentales y tanatología. Entonces, pues, te damos la bienvenida, Iván. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación y vamos a hablar de este tema interesante. Perfecto, no, pues gracias a ti que aceptaste la invitación ya después de un rato que te había dicho, ya ¿verdad? teníamos un rato queriéndolo hacer y no se lograba. Claro. Los tiempos. Sí. Y pues bueno, ¿qué podemos decir? Ustedes ya vieron el título del tema. Sin embargo, pues es importante mencionar que este año que pasamos, 2020, fue un año lleno de pérdidas, ¿no? Claro. Lleno de pérdidas en todos sentidos para todas las personas. Pérdida de trabajo, pérdida de actividades, pérdida de muchísimas cosas económicas. Pero por sobre todo creo que lo que más afectó a la mayoría de la población a nivel mundial fue la pérdida de seres queridos, ¿no? Claro. Y por eso me parecía importante hablar justamente de esto iniciando el año, para ayudar un poco a las personas que a lo mejor se sienten un poco desorientadas o que tienen a alguien querido que están viendo que están en este proceso, ¿no? Uh-huh. De que perdieron a alguien y no saben qué hacer con esa persona. Yo creo que es de los, por lo menos a mí en la cuestión profesional, en la parte personal, me es muy difícil el saber qué decirle a una persona, ¿no? Inclusive, aunque soy psicólogo, el hecho de ir a funerales, Claro. es bastante complicado. Es como, es que ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo es que me acerco a la persona, no? O a veces lo que decimos no es lo adecuado, o a veces la Sí. regamos más o estamos complicando más las cosas. Sí, claro, sí. Y es común, ¿no? Que en las situaciones como de alto estrés o de alta tensión como son estas, solemos regarla. Sí, totalmente. Entonces, pues hoy les vamos a dar una pequeña guía, una breve guía para que entiendan un poquito más de qué se trata todo esto del duelo y que podamos nosotros vivirlo mejor si es que están viviendo en un proceso o lo van a vivir, que todos lo vivimos a lo largo de nuestra vida, o que ayuden a alguien que quieren. Pero bueno, pues vamos iniciando con el concepto como tal. ¿Qué es el duelo, Iván? Ok, bueno, el duelo es, como lo dice la palabra, significa dolor. Y el duelo nace el momento, es un proceso que nace el momento que tenemos una pérdida, ¿no? La pérdida, por ejemplo, puede ser, como lo habías mencionado, tanto familiar, tanto física, psicológica, puede ser la pérdida del trabajo, la pérdida de una pareja, pero en este momento, como lo hemos enfocado, vamos a enfocarnos en la pérdida, en lo que viene siendo la muerte. Claro, la muerte. Cuando aparece la muerte en nuestras vidas, totalmente con las familiares, inmediatamente en ese instante aparece un proceso que es el duelo. Uh-huh. El duelo, en palabras resumidas, es algo que duele y algo que tiene que empezar a doler por la situación que estamos viviendo. Claro, uh-huh. y creo que es importante mencionar, porque va a salir a lo largo de la plática, que el duelo es un proceso, ¿no? Exacto. Porque de ahí parte justamente el hecho de saber que no es para toda la vida, uh-huh. O sea, que lo vas a vivir en algún momento y lo tienes que vivir, pero no es que toda la vida te vayas a sentir así. O sí, supongo que ya habrá ahí algunas cosas que hablar de eso, ¿no? Sí, claro, es como lo dices, ¿no? El duelo es algo que va a doler, se siente que va a ser para toda la vida y como es un proceso, tiene un inicio, tiene un fin. Sin embargo, un proceso puede ser tiempo, algún momento te vamos a hablar del tiempo, vamos a hacer con cuestiones, el cómo se vive, cómo se procesa, la causa de muerte también tiene que ver mucho las situaciones, el que va al contexto de la pérdida, al contexto de la muerte. Claro, y a lo largo de la historia de la humanidad, en todas las culturas hay diferentes formas de vivir el duelo, ¿no? Totalmente. Si hablamos de la mexicana, pues creo que es de las más características y la que todos voltean a ver cuál es el culto de la muerte que tenemos en ese sentido, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que cada una de las culturas tiene su forma de lidiar o de tener el duelo, ¿no? ¿Tú consideras que, dependiendo de la cultura en la que estás, afecta, por ejemplo, la duración, la sintomatología y todo esto? Totalmente, creo que va a afectar mucho o va a ayudar mucho en la cuestión de la cuestión del duelo. Como decías, ¿no? La cuestión de la cultura mexicana, tenemos un Día de Muertos, que es para poder honrar a nuestros muertos.
En muchos de los casos ayuda, en muchos de los casos perjudica. Más que nada, por ejemplo, la cultura mexicana tenemos que hacernos como amigos a la muerte, ¿no? Claro. Y hacemos disfraces, nos disfrazamos, hacemos altares, entonces estamos cerca de la muerte, pero no la queremos con nosotros, ¿no? Claro. Entonces queremos hacer la paz con ellos, con la muerte, perdón. ¿Para qué? Para que el momento que llegue con nosotros sea de la mejor manera. Claro. Entonces hay otras culturas, o las culturas prehispánicas como mayas, aztecas, que también la cultura de morir era una cultura, era un tributo, era algo que vamos a llegar a un lugar, o era un sacrificio que podemos hacerlo, ¿no? Hablando de culturas, por ejemplo, la cultura vikinga, siendo soldados, si morías, y morías en la batalla, te ibas a un paraíso, ¿no? El paraíso donde podías beber, podías disfrutar, y era una fiesta todo el tiempo. Valhalla. El Valhalla, exactamente. Sí, claro, sí, y es bien interesante ver cómo cada una de estas culturas antiguas permearon en el área geográfica donde Claro. se vive, ¿no? Pero bueno, específicamente hablando aquí en México, que es lo que conocemos al final de cuentas y lo que vivimos en el día a día. Donde vivimos. El duelo, si bien es este proceso también cultural, pues es un proceso bioquímico, ¿no? Es un proceso que se vive y, bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no? No quiero asumir, pero ¿es un proceso que todos vivimos? Sí, todos vivimos. Todo el proceso del duelo es un proceso que te decía, inmediatamente cuando hay muerte o hay una pérdida van a ser. No lo puedo brincar, no lo puedo como decir, ok, lo olvido y al rato lo recupero. No, es un duelo que en el momento que me dan la noticia de que alguien falleció, van a hacer ese proceso. Okay. Y lo va a vivir tanto como niños, tanto como adultos, mujeres, hombres, ancianos, todo lo tienen que vivir. Se vive de manera diferente a cada quien, pero se vive. O sea, no es algo que puedo evitar. Claro. Y entiendo que algo que se habla mucho del duelo es este tema de las etapas del duelo, ¿no? Que vamos a hablar más adelante acerca de eso. Pero antes de hablar de eso, a tu experiencia y lo que has vivido y lo que conoces acerca de este tema, Iván, ¿cuáles son como los síntomas? ¿Qué pasa cuando uno está en duelo? Pasan muchísimas cosas. Voy a empezar a clasificarlos como tal, ¿no? Sí. Hay síntomas físicos, tanto dolor de cabeza, dolor de estómago, hay dolor como tal cual de cuerpo, hay incluso enfermedades somáticas, puede ser gripe. Cuando hay una parte del duelo, sí hay algo que duele físicamente, ¿no? Sin embargo, también hay cuestiones emocionales, tristeza, falta de apetito, falta de sueño, puede llegar incluso tal cual las ganas de no querer hacer nada, dejar de hacer cosas que antes me gustaban, la parte de la pereza o el ocio, como de situaciones voy a postergar muchas cosas. Incluso puede llegar a tener ideas suicidas el paciente por la idea de querer unirse con la familia. Claro. Es como se murió mi abuelo, lo quería tanto, y como quiero estar junto con él, pues tengo que morirme, ¿no? Entonces aparece la idea, puede ser instantánea, puede ser momentánea, o puede ser incluso por semanas, una idea o un apego, querer como estar con él. Claro. Entonces la única manera de estar con él es morirme, ¿no? Entonces pueden aparecer ideas suicidas y pueden aparecer incluso alguna situación como más, si es un duelo complicado, un duelo patológico, pueden aparecer síntomas ya incluso psiquiátricos, ¿no? Okay. De hablar de una depresión profunda, hablar de una situación de ansiedad, hablar de un trastorno del sueño, hablar como ya de un trastorno como tal. En términos de esto de la sintomatología, ¿cuáles serían las cosas a identificar los profesionales de la salud mental para decir, esta persona necesita un tratamiento más especializado o si necesita una intervención psiquiátrica, por ejemplo? Ok. Tenemos que tener en cuenta el tiempo. El tiempo es súper fundamental. ¿Cómo medimos el tiempo? Tiene que ver mucho el vínculo. No es lo mismo que se muera mi primo, que lo quería demasiado, a que se muera mi papá, que es como una familia súper cercana. Dependiendo de mi vínculo va a ser la cuestión del dolor, ¿sí? Claro. Bueno, lo mismo, no es lo mismo que se muera mi vecino y que me va a doler porque toda la vida lo veía, a que se muera mi abuelo. Entonces, el tiempo va a ser súper determinante, pero aparte del tiempo tenemos que tener la funcionalidad de la persona. Si empiezo a disfuncionar tanto en la escuela o trabajo, en casa, en mi relación de pareja, en cuestión de, no sé, en la parte emocional, en la parte de mis esferas, ya es muy importante que tenemos que voltear a ver y considerar la idea de mandarlo a psiquiatría. Claro. Si hay síntomas muy fuertes que está perdiendo funcionalidad, ahí es necesario mandarlo a un psiquiatra. Okay. Vuelvo a aparecer las ideas de muerte, las ideas suicidas, hay que diferenciarlas aparte. Yo puedo tener una idea de muerte y decir, pues me quisiera morir, pero no tengo ganas de matarme. Es muy diferente. Claro. Entonces, cuando hay una idea de muerte, no lo consideramos todo como peligroso, pero es importante. Ya cuando aparece la idea de querer matarme o quererme hacer un daño, ya es importante mandarlo con un psiquiatra. Sí, y todo esto que mencionas, pues al final de cuentas esto, ¿no? La funcionalidad es lo que termina en términos de trastornos mentales en todos los trastornos, ¿no? Cuando ya empieza a perjudicar en las esferas, en los contextos, es cuando se tiene que ver.
También me llama la atención y creo que un tema interesante lo que decías de la ideación suicida. Aquí en Guadalajara hay una clínica del duelo, no sé si es por parte de la Universidad de Guadalajara. Sí, sí, lo he pero escuchado. creo que sí, Sí, ¿verdad? es de la Universidad de Guadalajara. Pero hay un apartado de la clínica del duelo que es una clínica del duelo por suicidio. Ok. Porque encontraron, digo, no sé tú qué sepas al respecto de este tema, que hay como una correlación evidente entre los familiares cercanos de una persona que se suicida y las ideas suicidas que tienen estos propios familiares, ¿no? O sea, que el hecho de que la muerte haya sido por suicidio también como que pone esa semillita de idea, ¿no? Claro, totalmente. Creo que ese es un punto muy importante. Yo te decía, el vínculo hay que tenerlo como en cuenta, pero también la causa de muerte. También ese punto, ¿no? Hay duelos que se van preparando desde la enfermedad de la persona, Sí. se van preparando y se van ir haciendo la idea, aunque duele en el momento, pero también, por ejemplo, si hay una causa de un accidente y es trágico y es instantáneo, pues también duele, pero la idea de un suicidio, hablándolo como un familiar que se me suicidó, pues es un proceso de un duelo más difícil para poder recuperarse. Y claro está que puede ser situación de culpa, pueden hacer situación de porque no vi los síntomas, porque no vi los signos, y puede ser muchas veces que el familiar, por la lealtad que se tiene, quiere también empezar a tener esas ideas o nacen estas ideas para poder lograr un objetivo. No es en todos los casos, pero sí en la mayoría de las situaciones llega a pasar. Claro, el tema de las lealtades. De lealtades, Eso está exacto. bastante interesante. Sí. Y bueno, continuando con esta parte del duelo, por ahí, cuando estaba investigando para poder tener esta entrevista contigo, Iván, me encontré que hay muchos mitos, ¿no? Que de repente se habla acerca del duelo de muchas cosas, porque son de esos temas que todos sabemos que existe, pero nadie nos metemos realmente a ver Ajá. qué pasa con ello, ¿no? Entonces creo que sería importante mencionar algunos y que nos ayudara a saber qué Ok. tanto es cierto, qué no. Mira, creo que también de esa parte de que no queremos escuchar la muerte, todo le tememos, ¿no? Creo que inevitablemente en algún momento vamos a estar cercano a la muerte, con un familiar o incluso nuestra propia muerte. Sin embargo, es un tema que queremos evadir. Porque al momento que yo me hago consciente de mi propia vida y mi propia muerte, pues realmente empiezo a tener esa conciencia de querer vivir. Y mejor no la quiero tener, ¿no? Entonces, evado, creo mitos o se empiezan a tener como esas situaciones de protección de que creo un mito para que no me duela, ¿no? Claro. Entonces ese es otro tema importante, como a veces evadir la situación de la muerte. Y hay muchos mitos. Creo que uno de los mitos como más frecuentes, no sé cuáles encontraste tú, pero creo que desde lo que decimos, ¿no? Que tú decías, no sé qué decir. Y yo me he encontrado con muchas situaciones de lo que he escuchado tal cual en persona o que mis pacientes dolientes han empezado a expresarme, ¿no? Que se dice de que, no sé, como que era tan buena persona que era la que tenía que estar aquí, ¿no? Entonces, creo que esa parte de lo que decimos son frases armadas por nuestro propio miedo a la muerte. Claro. Y creamos una frase. Entonces, es súper interesante lo que escuchamos. Me refiero a frases que no las tengo muy frescas, pero es como, ya está con Dios, ya no está sufriendo, no sé, tienes más hijos, o sea, ya murió tu hijo, pero tienes otros hijos más, ya está descansando, era muy bueno para estar entre nosotros, se nos adelantó, ¿no? La palabra como se nos adelantó. Claro. Pues sí, se nos adelantó, pero también es la parte que estamos evadiendo esa palabra, ¿no? Muerte. No queremos decirlo tal cual y decimos muchas cosas tal cual. Sí, y porque digo, al final de cuentas eso implicaría que nosotros somos conscientes de eso mismo, ¿no? Y creo que el ser humano está programado para pensar que no somos finitos, sino que somos infinitos, aunque sabemos muy Inmortales, adentro de nosotros que somos mortales, pero no nos gusta pensar en ello. Sí, incluso podemos pensar lo que queremos ser inmortales, y al ser inmortales tenemos tus planes, ¿no? De vida de, dentro de 5 años voy a ser en la casa, 3 años voy a hacer, no sé, voy a estudiar. Sin embargo, al momento que tengo una conciencia de mortalidad, voy a empezar a vivir. Esa es la parte que también la tanatología se enfoca. Sí. También hay que hacerlo, trabajarlo con los pacientes, incluso aunque no tengan un duelo, y empezar a ser conscientes de su propia muerte y el concepto de muerte es para que empiecen a vivirlo. Entonces, esto está bien interesante porque al momento que yo me hago consciente que algún día voy a morir, no sé cuándo, no me quiero morir, que es otra cosa, pero eso me va a hacer disfrutar, ¿no? Las cosas, no postergar, no enojarme, querer cómo solucionar cosas con la familia, sí. Es súper importante también. Sí, 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 y digo, esa de una manera saludable el trabajar la muerte, ¿no? Porque yo, por ejemplo, conozco a algunas personas que me comentaban que en algún momento de su vida, no por la muerte de alguien, pero se dieron cuenta de que no eran infinitos, que no eran inmortales, y les pesó tanto que hasta en las noches lloraban porque decían, es que me voy a morir en cualquier momento. O sea, se les cae el mundo encima, ¿no? La parte contraria de lo que acabas de decir. Entonces, sí es muy importante trabajarlo de una manera saludable. Exacto, porque esa parte siempre está muy fija, ¿no? Incluso hay gente que llega conmigo a consulta
con el tema de tengo miedo a la muerte, ¿no? Pienso la muerte y crea problemas de ansiedad, ¿no? Sí. Que ese es un tema también importante, el hablar de la muerte es algo muy importante de hacerlo, ¿no? Que cuando, no sé, cuando damos una noticia, cuando alguien cuando murió, ¿qué decimos, no? ¿Qué crees? Tu familiar se fue, se ha marchado, se ha ido, falleció, pero el término muerte no lo hablamos. Es bien como que lo queremos ocultar. Entre menos lo pueda decir, menos lo hago consciente, ¿no? Entonces... Claro. ¿Qué has escuchado tú, por ejemplo, que las noticias cuando dan, ¿no? De que ya se fue, ya se nos adelantó, ya, no sé, ya se fue al cielo. Sí, claro. Intentan mitigar esa parte. Sí, sí lo entiendo. Y creo que tiene cierta función social, pero al final de cuentas, y en terapia, por ejemplo, me ha tocado también ciertos pacientes que trabajan cuestiones de duelo. Creo que esas palabras a veces no ayudan tanto, ¿no? El hecho de se nos adelantó, porque no centras a la persona en el hecho como tal. Claro. Estás evadiendo al final de cuentas, pero pues sí, es de esas cosas, ¿no? Que es complicado hablarlo, decirlo. Sí, o ya descansó, ¿no? Cuando es como, ya descansó, ya se fue a mejor vida, ¿no? Ajá. Que la vida es esta, ¿no? Es como, entonces, ¿cuál vida? ¿Tú estás fregados aquí? Ajá, exactamente. Y son esos puntos que también son como importantes de escucharnos, ¿qué decimos? Sí. Escucharnos qué hay con la muerte, porque eso nos da mucho de partida en cuestión de lo social y lo personal. Claro. Y eso dentro de los mitos como tal. Totalmente. Otro de los mitos, y creo que es de los más repetidos dentro de todos los blogs, artículos y todo lo que encontré, que el hecho de que el duelo sí o sí es para cerrar un ciclo. Es para terminar algo, para olvidar o para cerrar un ciclo. No, totalmente no. Yo escucho mucho la parte que cuando llegan conmigo a consulta es... Vengo a que me ayudes a superar la muerte de mi ser querido. Yo les digo que nunca vamos a terminar de superarlos. Claro. Lo que vamos a lograr es aceptar la parte de la muerte. Acepto que es diferente, empiezo a vivir con el hueco, con la ausencia, con la parte de que ya no está, porque superarlo sería como una parte de olvidarlo, como hacerlo a un lado, como literalmente mitigar la situación del dolor, y al final no se supera, se acepta. Se acepta una muerte y aprendes a vivir con esa ausencia o ese dolor y se aprende a vivir con ese hueco. Y eso, digo, aunque no es el tema como tal, pero sí, el hecho, por ejemplo, del duelo del término de una relación de pareja, me parece que es muy similar, ¿no? Porque claro. Es un hito también que entra en este sentido. Pero al final de cuentas, hay algo que yo pienso que aplican las dos, que es el hecho de, el proceso de duelo debe de ser el generar una nueva relación con la persona, ¿no? Aunque no esté, o en el caso de una pareja, aunque ya no esté presente en tu vida, generar una nueva relación con la persona. Claro, y que por ejemplo en la cuestión del duelo lo hablamos como tenemos que honrarlo. Tenemos que aprender como a tener una relación con la ausencia, porque muchos me dicen, no, es como la parte, es que yo lo quería demasiado, quería en verbo pasado, ¿no? Es como lo sigo queriendo, no está, claro. Pero lo sigo queriendo, ¿no? Entonces son esas partes que también es aprender a aceptarlo, más que, sí, aprender a aceptar una nueva relación, una nueva función en la cuestión de la ausencia, ya no estar. Sí, y qué complicado esa parte. Es súper complicado. Sí. Es muy fácil decirlo, pero es súper complicado porque es encontrar cada quien su forma de honrarlo. Claro. Otro de los mitos, que digo, creo que ya más o menos lo platicamos, pero es mejor no hablar acerca de la pérdida para evitar la tristeza, el evitar la parte emocional, ¿no? Ok. No, creo que realmente se tiene que hablar, se tiene que expresar. El hablarlo no te va a evadir de tristeza o te va a hacer sentir más tristeza. Al contrario, hay personas que, por ejemplo, les gusta hablar de su ser querido y recordarlo. Ahí es muy común, por ejemplo, cuando vas a un funeral o después del funeral, viene la situación de platicar del muerto. Las historias, ¿no? Las historias. Las ¿Te cosas acuerdas padres cuando tú y cuando yo íbamos a tal lado que me dijo? Creo que la parte de hablarlo es honrarlo. Es como cada vez que lo mencionamos sigue viviendo entre nosotros, ¿no? Es otra manera de verlo que no está, pero lo sigo mencionando, ¿no? Cada quien tenemos un nombre y, por ejemplo, ¿no? Fulanito de tal es como, ya no está, pero yo al momento de mencionarlo está con nosotros. Entonces, el no hablarlo sería como literalmente caer en una situación de sumisión de la cuestión de la tristeza o querer tragar la situación y querer evadirlo. Te puede funcionar, pero no es lo ideal. Funcionaría y el momento va a venir, el momento que va a recaer. Claro. ¿Qué es lo que pasa con muchas personas, ¿no? Y me incluyo. Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estaba más joven, mis 4 abuelos fallecieron cuando yo estaba muy joven. Joven entre comillas, ¿no? Pero yo recuerdo cuando fallecieron 2 de mis abuelas.
yo no sentí realmente la parte del duelo. Mucho como por estos constructos de machismo, ¿no? De es que eres hombre, tienes que ser fuerte de la familia, no puedes llorar, todo esto, ¿no? Pero eso socialmente como que me reprimió en ese sentido. Y recuerdo que después de que fallece mi segunda abuela por parte de mi papá, fallece mi abuelo. Y ahí sí, o sea, y no solo viví el duelo de mi abuelo, sino que se me juntaron. Claro. Porque, y es a lo que voy con este comentario, ¿no? Al final de cuentas, llega, o sea, de alguna u otra manera llega. Y qué mejor que vivirlo o sanarlo en el momento más adecuado, en el momento como que los demás también están en ese proceso, ¿no? Porque creo que el acompañamiento también debe de ser algo bastante importante para este tema de duelo, ¿no? Que no solo tú estás viviendo ese dolor, sino tal vez tu hermano, tu hermana, los familiares cercanos. Totalmente. Por ejemplo, creo que en esta parte se dice que la mujer tiende a vivir más los duelos. No, se tienden a vivir todos de diferente manera. Sin embargo, lo dijiste tú, una parte social en los hombres, el hecho de llorar nos hace vulnerables, ¿no? Entonces la vulnerabilidad no lo queremos, lo hacemos a un lado y asumo la parte de la fortaleza, y esa fortaleza sí, me mantengo firme, me mantengo bien, pero el momento va a salir. ¿Cuándo? No sé, va a salir el momento. Sí. El acompañar también es ideal en ese punto. Me he encontrado, digo, también he tenido pérdidas cercanas y he estado acompañando a gente cercana, y cuando el doliente está a punto de la lágrima, ¿no? Está llorando, está gritando, muchos voltean conmigo y me dicen, ¿qué hago? Y yo les digo, nada, déjalo, que llore, ¿no? Que llore, que se desahogue, que saque todo lo que tenga que llorar. Porque yo he escuchado, ¿no? De que hay que darle un medicamento, hay que darle que se tranquilice, sácalo de la sala. No, en ese momento es simplemente estar a un lado de esa persona, que llore, y por lo mismo, nos incomoda mucho el dolor de otra persona y el llanto de otra persona. Entonces por eso digo, no, ya, tranquilízate, ¿no? Y a veces digo, tranquilízate tú, ¿no? Es como, antes de que tranquilizara al doliente, tranquilízate tú. Sí, ¿no? Porque lo clásico es no llores. Ajá. Tienen que llorar, ¿no? Y creo que ese es un punto que más adelante también lo vamos a tocar, pero dentro del acompañamiento de la cuestión del duelo es eso, ¿no? Con toda la extensión de la palabra acompañar. Es con toda la extensión de la palabra estar a un lado de la persona con los tiempos, con los sentimientos que le den en ese momento. Totalmente. No forzar, ¿no? Así como de sácalo, o no llores, o vámonos a tomar, o vámonos de fiesta, o no, tú tienes que estar encerrado, tienes que vivir tu duelo, que pasa mucho en generaciones pasadas, ¿no? Que de repente, si fallecía el esposo o la esposa, era como de, tú tienes que estar de luto riguroso 2 años, ¿no? Y de negro. Ajá, y de negro, así, pero... Y de repente ese tipo de cosas tal vez ya no son tan comunes en la sociedad actual, pero siguen ciertos remanentes, ¿no? De ese tipo de claro. cosas. Pero todo tenía su funcionalidad, o sea, creo que todo servía a esa cuestión de, hablando un poquito de la cuestión del no sé, de sacar un moño antes en las casas, afuera un moño negro, donde te decía que esa persona había perdido a alguien o había muerto en esa casa alguien. Pues viene como la historia, ¿no? Como a veces hemos tratado la muerte, y esto viene de mucho tiempo atrás, donde mucha de la gente cuando moría de alguna enfermedad contagiosa se tenía que vestir de negro para que yo identificara y no acercarme. O marcaba mi casa con un moño negro diciendo que había muerto una enfermedad contagiosa y que hacia yo no me acercaba. Sin embargo, se quedó ese color negro y muchas generaciones lo empezaron a repetir, y también repetían el hecho de que alguien se murió ahí, no me acerco. No es como, no lo hablo, no lo digo nada. Claro. Entonces ahí queda como esas situaciones que tenemos muchos rituales sin explicarnos por qué. Sí, y se mantuvieron a lo largo de muchísimos años. De los años, y se actualizaron, porque ahorita tal vez no ponemos el moño en la puerta, pero ponemos la imagen en el Face, ¿no? O en el WhatsApp, o en todos lados. Y eso se me hace súper interesante, porque en todos los procesos, incluyendo el proceso de duelo, pero todos los procesos humanos, como la tecnología ha empezado a permearse de eso. Porque inclusive Facebook, cuando fallece algún familiar tuyo, ya puedes donar tu Facebook a alguien, sí, claro, ¿no? Así como un apoderado en caso de que pase cualquier cosa, y hacen de esa página una página como de recuerdo, claro, y ayuda de cierta manera, como que humaniza estas tecnologías el proceso de duelo, ¿no? Sí, y que está interesante esa parte de querer la tecnología humanizar la situación, de que si yo me muero queda en memoria de, y te lo cambian ahí el perfil, ¿no? Sí. De memoria de, y si ves algo, ¿no? El hecho de ver las fotos, de escribirle, a lo mejor el hecho de no tener una respuesta, pero sí una forma de recibirlo. Está interesante ese punto. Sí, sí, claro. Vamos con otro de los mitos, que creo que ya tocamos casi todos, ¿no? Bueno, el duelo se vive de la misma manera para todos. Creo que ya hablamos que no es lo mismo. El tiempo límite de un duelo, ¿cuál sería como...? Ok, eso es bien interesante. Esto es algo que yo he visto, ¿no? En la práctica. Los libros marcan 6 meses, ¿no? Los libros marcan de 6 meses a 1 año.
pero para mí es muy difícil poner un límite, no tal cual del tiempo. ¿Qué voy a medir? Yo más que medir tiempo voy a medir la parte del vínculo, la cercanía, como te lo decía, cómo fue la muerte y cómo yo he procesado muertes anteriores. Si es mi primera muerte, como por ejemplo soy adolescente y se me murió mi mamá mi figura cercana, soy adolescente y nunca había tenido otra muerte, pues claro que va a durar un poquito más. Entonces, el tiempo sí, a mí no me gusta medirlo, pero los libros lo manejan de 6 meses a un año, ¿no? Okay. Hablando psiquiátricamente, hay un trastorno que es el trastorno adaptativo, que ahí entra el duelo, que realmente dura 6 meses. A partir del 6º mes ya se puede considerar alguna situación de un trastorno, como lo decíamos hace poco, ¿no? Yo más que nada, medir el tiempo, yo siempre digo, hay que medir la funcionalidad del paciente, del doliente. Qué tanto dejó de perder, si perdió el trabajo, si no sale, si no come, si está no durmiendo. Hay que medir la funcionalidad más que el tiempo, es más importante eso. Porque me puedo doler, estoy triste, pero sigo yendo a trabajar, sigo comiendo, lloro de vez en cuando, entonces puedo durar un año así. Y entonces hay que hablar también de los duelos complicados. Los duelos complicados ya es cuando el doliente tiene una situación en particular con la persona que murió, ¿no? Como algo no solucionado. No solucionado o algo ya un poco más complicado, ¿no? Así ya es como un duelo no resuelto. Sí. Y otro de los mitos justamente que tiene que ver con la persona, que ya hablábamos también esto, ¿no? Que la intensidad y duración del duelo está relacionada con lo mucho que querías a la persona. O sea, si no siento yo esa intensidad de duelo tan grande, por ejemplo, si fallece algún hermano, es porque no lo quería. O que si fallece mi vecina, mi vecino y me duele así hasta el alma, es porque lo quería muchísimo, ¿no? O sea, que parecería que tiene una correlación. Ajá. ¿Pero es así? No, creo que también hemos intentado medir siempre el dolor, ¿no? El dolor siempre lo intentamos medir en cuestión de me duele mucho, me duele poco. Yo siempre lo digo que cada persona va a tener un dolor. Que ella va a saber cuánto le duele, pero no hay una cantidad, como decir, me duele el 5, me duele en la escala del 1 al 10 es 5 o 6. No tiene que ver la cuestión del dolor y del amor, es como por si no me duele, no es porque no lo quise, es que quizás puedo estar tan bien con esa persona, me alcancé a despedir, me alcancé a estar como en los mejores términos, me quedé, me dolió, pero no lo sufro, no lo padezco, ¿no? A comparación de que muchas veces hay gente que llora más bien la situación que no pude hacer con mi familiar, que nos peleamos ayer, fallece muerto, pero se amanece muerto y es como... Ahí es donde me duele más el hecho de quedar con la rencilla que lo que tanto lo quería, ¿no? Claro, sí hay múltiples factores en eso. Sí, múltiples. Y ya hablando en este tema de las etapas, porque creo que es algo bastante importante. Sé que hay muchos autores que hablan de diferentes etapas, ¿no? Y cada uno tiene como sus justificaciones, pero ¿cuáles consideras tú que serían como las principales etapas que se vive cuando estamos en duelo? Ok, mira, tío, como le dices, hay muchos autores. A mí me gusta mucho lo que lo habló Elizabeth Kubler-Ross, que fue la pionera en tanatología. La primera que inició, que es una disciplina que inició hace no mucho tiempo, en los años 50. Entonces, ella marca 5 etapas, que es desde la parte de la negación, que es la primera etapa que nace. Viene la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. No es un proceso que va a vivir por pasos del 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, al momento que me avisan una muerte se murió alguien, me puedo pensar literalmente a la etapa de negociación. Entonces empiezo a negociar la muerte de mi familiar, que es como la parte de que, bueno, si estaba enfermo, estaba sufriendo mucho, lo entiendo, me duele mucho, empiezo a negociar, ¿no? La parte de la muerte. O puedo estar incluso en negociar y a la semana cuando acaban los rituales de funerales, lo que pasa con el cuerpo, me puedo regresar a la negación. Entonces, es un proceso que no va en escalera, sino que voy brincando de un lugar a otro y puedo no vivir las 5, sino que tengo que vivir 1, 2, 3, pero sí paso por esas etapas. Okay. No todas, no en orden, pero podría pasar con una y la salgo a la aceptación. ¿Sí? Entonces, explicando un poco en general las etapas, la primera etapa, la negación, es cuando me da la noticia y no lo acepto, ¿no? No es tanto como se escucha de que decir, no es cierto, no es cierto, no es cierto, pero puedo decir, oye, se equivocaron, oye, si no es mi familiar. O puedo literalmente entrar en shock, donde me dicen y me empiezo a comer, sigo comiendo la noticia y yo te digo, oye, ¿qué me dijiste? Es como, es que se murió fulanito. Ok, ¿qué le pasó? Y otra vez se me olvida, estoy negándolo, ¿no? Todo el tiempo. La siguiente es la ira, estoy enojado, ¿no? Estoy enojado con Dios, conmigo, con la vida, con los médicos, con la persona, con lo que yo creo incluso, ¿no? Estoy todo el tiempo molesto, incluso hasta con la gente que se me atraviesa, ¿no? De por qué no se murió mejor él antes que fulanito, ¿no? Entonces, estoy todo el tiempo molesto porque
ahí la ira tiene una función. La ira va a salir para que el dolor no salga y me soy más funcional enojado. Claro. Me puedo mover, me puedo trasladar, me puedo arreglar los papeles funerarios. Entonces el dolor, la ira va a amanecer, tiene una función. Me tapa el dolor, la tristeza, porque la tristeza me va a congelar, me va a estar ahí, me va a hacer un poco menos que... Es más funcional la ira que el... Totalmente. Sí. Negociar, como lo decía, ¿no? Me empiezo a negociar la muerte, porque se murió, que si sí, que si no, ¿no? La parte de la depresión no es como un trastorno de depresión, pero es una situación donde hay síntomas, donde empiezo a sentir la ausencia. Me empieza a doler, ¿no? Me empieza a doler más de que el hecho de que, y su cumpleaños, es que ya viene su, no sé, su día de descanso, o sea, como todo lo que empiezo a asimilar el hueco. Y la aceptación no es una etapa bonita, no es como una etapa que diga, no es una etapa que ya empecemos con la parte de que ya lo va a superar, no. Al contrario, es una etapa que ya empiezo a aprender a vivir con la pérdida. Claro. Oye, y una pregunta con respecto a esto de las etapas del duelo. Por lo que mencionabas que de repente en los cumpleaños o el aniversario luctuoso y todo esto, ¿se puede revivir las etapas del duelo con una persona? En este tipo de fechas, por ejemplo, que el primer año de su cumpleaños que no está aquí la persona, que vuelva a sentir todas estas etapas. Claro, si estás dentro del proceso, por ejemplo, no sé, si tengo ya 6 meses que había fallecido su cumpleaños, o incluso 8 dentro del año, puedo revivir las etapas o pueden renacer esa tipo de situación. Sin embargo, por ejemplo, más que renacer, más bien yo puedo decir que el dolor puede, o el duelo renace cuando se me junta otro duelo, ¿no? Como tú decías, no claro. viví la etapa del duelo de mi abuelo, entonces, de mis abuelas, entonces muere mi abuelo y pum, se juntan esos tres y duele demasiado. Sí. Entonces, son situaciones que sí se van a salir. Y creo que es algo muy, muy normal y natural, más bien normal, natural, que en el cumpleaños o en ciertas fechas duela. Sí, porque es el recuerdo, ¿no? Y totalmente. Es el honrar, al final de cuentas, el seguir estando presente. Muy bien, Iván, pues muy, muy interesante. Me gustaría que pasáramos a darles a las personas que nos están viendo y nos están escuchando algunas recomendaciones. Si es que están viviendo un periodo de duelo, ¿qué hacer? Okay. Si estamos en duelo. Si lo estoy viviendo. Bueno, como decíamos, ¿no? Creo que estas fechas, por COVID, se movió muchísimo el duelo. Sí. ¿No? Creo que esa parte del duelo se ha movido demasiado. Lo voy a hablar de dos situaciones muy generales. Una muerte que es natural, por accidente, una muerte que no es del COVID, ¿no? Si yo estoy pasando por una muerte, lo ideal es, tengo que empezar mis tiempos, no presionarme, ¿no? La cuestión de qué voy a hacer con las cosas, si no sé qué hacer, no hago nada. Si tengo que hacer trámites y si los puedo hacer, los hago, si no, hay que pedir ayuda. Siempre el respaldo y estar acompañado es lo mejor. Si tengo 5 o 10 minutos que quiero estar solo y llorar, adelante, ¿no? Yo siempre les digo la parte de llora lo que tengas que llorar. No es como que, es que me da pena llorar en público. Pues llora en tu cuarto, ¿no? Llora en esa situación. Si estoy viviendo una pérdida de este momento, tengo que empezar a preguntarme qué necesito yo y no presionarme. Mis tiempos son bien importantes. En la cuestión de que, ¿sabes qué? Voy a pedir vacaciones porque no quiero trabajar, perfecto. No quiero comer poco, perfecto. Sabiendo que en algún momento tengo que empezar a asimilar la muerte y tener que empezar a hacerlo. Las lecturas ayudan mucho, leer. Si tengo una religión también, apegarme a mi religión, apegarme a una idea también es bueno, también. El compartir con la familia también es muy bueno. El hacer como reconectarme con mis cosas, ¿no? Me gusta mucho, no sé, como jugar o me gusta ver fútbol, también ayuda mucho. Sin la culpa de que, me estoy escuchando música y acabo de perder a mi hijo, ¿no? Estoy disfrutando y no debería estar disfrutando, ¿no? Exactamente, ese es un sentimiento que pasa mucho, la culpa. Entonces, no pasa nada, la muerte es algo que está ahí, no es porque tengas que estar triste todo el tiempo. Sí. Por lo mismo, son costumbres, ¿no? De que no se escuchaba música antes. Pero ahorita es como si a mí me hace sentir bien música y escuchar música de él, adelante. Sabiendo que en algún momento tengo que empezar a vivir y a procesar la pérdida de esta persona. En cuestión de COVID, ¿no? Ese es un tema bien importante. Por todos los protocolos que están manejándose después de la muerte, pues está aislado. Yo lo que puedo decir a las personas que están viviendo una situación de alguien que murió por COVID, el contacto familiar. No lo puedo físicamente porque quizás están restringidas las visitas o está la situación de que está el contagio presente, pero la cuestión de la tecnología, como lo decías tú, ayuda muchísimo y estar en contacto y mantenerlo más apegado a lo que son los rituales que realmente son la muerte. Si, por ejemplo, hay misa, si soy religioso, una misa, si el sepelio, las cenizas, que me entreguen todo eso, sí es bien importante como estar ahí lo más apegado
en su momento va a ser diferente, con menos personas, no va a ser el cuerpo lo va a tener que velar, sino que a lo mejor lo voy a velar las cenizas. Entonces sí recomiendo mucho que se hagan los rituales lo más apegado que se pueda dentro de los protocolos del COVID. También. Claro, sí, sí lo entiendo. Y creo que dentro de estas recomendaciones, una de las más grandes que hacen diferentes autores es justamente para nosotros profesionales de la salud mental, ¿no? Ayudar a la persona a anclarse a algo, ¿no? Alguna actividad, algún sentimiento, alguna canción como tú ya bien decías, pero aquí hay un riesgo, ¿no? Que al final de cuentas, pues somos seres humanos y nos podemos anclar también a cosas malas, como puede ser alguna adicción, como puede ser al alcohol, como puede ser a las drogas, como puede ser a muchas cosas, ¿no? Entonces tal vez también tener un poco de cuidado en esa parte. Claro, claro, tener como cuidado en esa situación de, yo le pongo la idea como el hecho de si te hace daño, pues no es como algo que es como bueno, ¿no? Porque puede ser el alcohol me ayuda porque me ayuda a olvidar y me ayuda a sacar y a llorar. Sí, pero de alguna manera te va a afectar a futuro, ¿no? Lo más recomendable es como anclarse a algo. Ayuda mucho la cuestión, las personas que son religiosas, les ayuda muchísimo esa situación de tener esa guía de espiritual, de decir dónde está, con quién está o qué está pasando. Si no soy religioso, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? También tengo que empezar a crear mi propio concepto de qué hay después de la muerte. Sí. Sin la idea de una cuestión religiosa, sino una cuestión más espiritual, sin meter la religión, que son dos cosas muy diferentes. Entonces yo puedo decir como en cuestión personal, yo puedo decir, no, es que mi familia en algún momento lo va a volver a ver cuando me toque morir, es como, ok, y no estoy metiendo la religión, ¿no? Digo, actividades que ayudan mucho es reconectarse consigo mismo, reconectarse, tomarse el tiempo y no presionarse. Eso es porque mucha gente me dice, es que mis hijos me dicen que estoy mal, porque acabo de perder a mi mamá y sigo llorando. Y mis hijos se preocupan porque estoy llorando, entonces, no, pues es más que nada ahí ahora el acompañante, acompañar a una persona que está doliendo, pues es eso, también los tiempos de la persona es súper importante. Claro. Sí, y recapitulando un poquito eso, que ya lo hablamos de qué hacer como acompañante, ¿no? El respetar los tiempos, el estar ahí como tal, ¿no? Como acompañar solamente, no forzar las cosas, sino acompañar en lo que la persona quiera o no quiera hacer, ¿no? Claro. ¿Qué más crees que sería importante para que ya no sea tan incómodo esa parte? Okay. Hablar con el doliente, es cómo está, qué pasa, qué piensa. Por ejemplo, si es Día de Muertos, ayuda muchísimo un altar de muertos, ¿por qué no? Tener una fotografía no pasa nada. También, por ejemplo, ayudar a mi doliente, por ejemplo, saber si quiere hacer alguna de las cosas, ¿no? Como, oye, mi mamá, no sé, murió papá, ¿qué hacemos con las cosas de su ropa, no? Claro. Siempre hay que tomarlo en cuenta, porque muchas veces pensamos que el doliente está incapacitado para decidir y empezamos a tomar decisiones por él. Entonces, eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Es lo peor que podemos hacer, porque el momento que el doliente empieza a despertar o empezar a contactar con la realidad, pues no se va a encontrar con cosas, o el coche ya se vendió, o la casa ya no está. Entonces, todos esos trámites que son legales se tienen que postergar hasta que el doliente esté como tenga que decidirlo. No lo podemos decidir nosotros acompañantes. Claro. Y estar ahí, acompañar. Creo que es la palabra como indicada, acompañar. Muy bien, perfecto. Pues qué interesante el tema, Iván. Pues hay mucho que hablar de esto y hay muchos aspectos del duelo, como hablábamos, duelo por relaciones, duelo por pérdida económica, trabajo, etcétera. La libertad del confinamiento. Sí, eso yo creo que fue un duelo que vivimos todos junto con la cuestión de la ansiedad que ya habíamos hablado anteriormente en el programa, pero ya habrá oportunidad y ojalá que nos aceptes otra invitación para seguir hablando del tema o de otros temas que probablemente por ahí salgan. Pues no sé si gustes dejarnos algún medio de contacto donde te puedan encontrar las personas. Sí, claro. En medio de contacto que me pueden encontrar es en Reconocer Salud Mental en Facebook o en Instagram. Ahí subimos información tanto de duelos, tanto como cuestión de salud mental en general. Pero la parte de apartado de duelos, ahí yo estoy subiendo alguna información o se suben videos, ¿no? Como apoyo, como para poder saber qué hacer, o incluso en cuestión de propia muerte o la muerte de un ser querido. También eso yo subo, ahí me pueden encontrar y ahí están los contactos del teléfono, la dirección de donde trabajo también ahí. Perfecto, muchísimas gracias y pues si te fue de utilidad este episodio, compártelo. Recuerda compartirlo en redes sociales y etiquetar Realidades Podcast, Facebook, Instagram y YouTube. Ya estamos ahí presentes en las redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio. Ojalá que puedas regresar. Muchísimas gracias, Iván, por aceptar la invitación y que tengan un excelente día. Hasta luego.